Llegas al río a las 7 de la mañana. Un par de capturas. Pero en cuanto el reloj marca las 10, se acaba la fiesta. ¿Le suena familiar? Todos le echamos la culpa al sol, al calor, a la presión atmosférica. Pero, ¿y si le digo que el problema no está en el cielo, sino en el suelo, justo a sus pies? Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie tiene en cuenta. Su propia sombra. Y cómo esa mancha oscura en el agua es, posiblemente, la razón número 1 por la que su jornada de pesca se arruina a media mañana. Quédese, porque lo que va a descubrir hoy no solo tiene lógica, sino que puede cambiar para siempre su forma de acercarse a la orilla. Antes de empezar, respóndame con sinceridad en los comentarios. ¿Le da usted alguna importancia a su sombra cuando pesca? La mayoría de pescadores tenemos grabada a fuego la idea de que las mejores horas son el amanecer y el atardecer. Y es cierto. Pero abandonamos la lucha demasiado pronto. A las 10 u 11 de la mañana, muchos recogen sus cañas, frustrados, diciendo, «Ya no pica nada». Creen que los peces se van al fondo por el calor y la luz, y simplemente se rinden. Esta creencia se ha pasado de padres a hijos durante generaciones. Es casi una ley no escrita de la pesca. Cuando el sol aprieta, el pez se mete. Pero esta ley ignora un factor crucial, un depredador gigante que aparece justo a esa hora y que los peces sí ven. Nosotros, o para ser más exactos, nuestra silueta proyectada sobre su casa. Imaginen la escena. Son las 7 de la mañana. El sol está bajo, casi horizontal. Usted llega a la orilla y el sol le da en la espalda. Su sombra se proyecta larguísima, pero hacia atrás, sobre la tierra, lejos del agua. Los peces ni se enteran de que está ahí. Es el momento perfecto. El cazador es invisible. Ahora, avancemos el reloj. Son las 10. El sol ha subido. Ya no está tan inclinado. Al acercarse a la misma orilla, su sombra ya no se proyecta detrás de usted. Ahora cae justo delante, sobre la superficie del agua, justo donde usted planea lanzar. Acaba de anunciar su llegada a todo el vecindario acuático. Pensemos como un pez por un segundo. La mayor parte de sus depredadores vienen de arriba. Aves como garzas, cormoranes, águilas pescadoras. Su instinto de supervivencia más básico es vigilar el cielo y la superficie. Están programados genéticamente para reaccionar ante cualquier sombra que se mueva por encima de ellos. Y de repente, a las 10 de la mañana, una enorme mancha oscura y móvil aparece sobre su cabeza. No la distinguen como un humano, la ven como una amenaza, como un pájaro gigante. Su cerebro de pez solo tiene una orden: huye o escóndete. Y eso es exactamente lo que hacen. Se van de la orilla antes de que su señuelo toque el agua. Vamos a desmontar un mito muy extendido. El que dice que los peces no ven bien. Es totalmente falso. Su visión es diferente a la nuestra, sí, pero está increíblemente adaptada para su entorno. Son expertos en detectar contrastes, movimientos y siluetas contra el fondo brillante del cielo. Su sombra es el mayor contraste que pueden ver en todo el día. Además, los peces tienen lo que se conoce como la ventana de Snell. Es su cono de visión hacia el mundo exterior. Un círculo en la superficie a través del cual ven todo lo que está fuera. Cualquier cosa que entre en esa ventana, como su silueta recortada contra el cielo, se ve con una claridad alarmante. Usted es el protagonista de su película de terror. Ahora piense en el movimiento del lance. Usted levanta la caña, mueve el brazo. Desde abajo, eso se traduce en una sombra que se agita violentamente sobre el agua.
Es el equivalente a que alguien le gritara «¡Bu!» en la cara. Cualquier pez que estuviera merodeando por la zona sale disparado. El pánico es instantáneo. Por eso las 10 de la mañana es la hora crítica. No es una hora mágica. Es simple geometría. Es el ángulo del sol. A primera hora el ángulo es bajo y su sombra se queda en tierra. A mediodía, el sol está casi vertical y su sombra es muy pequeña. Pero a media mañana, el sol tiene el ángulo perfecto para proyectar una sombra grande y clara justo en la zona de pesca más productiva, la orilla. Hagamos una comparación directa. 7 de la mañana. Sol a su espalda, sombra detrás. Usted es sigiloso. 10 de la mañana. Sol alto y lateral, sombra en el agua. Usted es un espantapájaros. Es una diferencia tan simple y tan brutal que la mayoría de pescadores la ignora por completo. Siguen culpando al calor. Y no se trata solo de la sombra de su cuerpo. Piense en la sombra de la caña. Mientras usted espera la picada, la punta de la caña proyecta una línea larga, fina y antinatural que se mueve con la brisa sobre el fondo. Para un pez receloso, esa línea es una señal de que algo no va bien. Otro motivo más para no acercarse. La solución, por tanto, empieza mucho antes de hacer el primer lance. Empieza en el momento en que se acerca al agua. El éxito de su jornada depende de cómo gestione su propia presencia. El sigilo no es solo no hacer ruido. El sigilo más importante es el visual. Aquí va la primera técnica, la más importante de todas. Use el sol a su favor. Siempre que sea posible, pesque con el sol de cara. Sí, es más molesto para usted. Necesitará gafas de sol y una gorra, pero su sombra estará proyectada a su espalda, lejos del agua. Se volverá prácticamente invisible para los peces. Imagínese a un pescador caminando por la orilla de un río truchero. El sol está a su espalda. Él va feliz, viendo el agua, pero no se da cuenta de que su sombra va viajando 10 metros por delante de él, barriendo el río como un faro de pánico. Está espantando a todas las truchas mucho antes de llegar a su altura. Luego dirá que el río no tenía peces. La segunda técnica es usar el entorno. Conviértase en parte del paisaje. Póngase detrás de un árbol, junto a unos juncos altos, o agáchese detrás de una roca grande. Cualquier cosa que rompa su silueta y su sombra le ayudará. No se quede de pie, erguido como una estatua en medio de la nada. Y esto desmonta otro mito. Si me quedo quieto, los peces no me ven. Falso. Aunque esté inmóvil, su silueta oscura contra el cielo claro sigue siendo una forma antinatural y amenazante. Una garza se queda quieta, y los peces le tienen pánico. La inmovilidad no le hace invisible, solo le convierte en una amenaza estática. Ahora sumemos factores. A su sombra visible, añádale las vibraciones de sus pisadas en el suelo. Los peces detectan estas vibraciones con su línea lateral. Así que no solo le ven llegar, también le sienten. Es un doble aviso. Una alerta roja que les dice: peligro inminente, desaparezcan. ¿Y qué pasa en los días nublados? El efecto es menor, desde luego. La sombra no es tan nítida, pero sigue existiendo. El cielo sigue siendo más brillante que usted. Su cuerpo sigue bloqueando la luz, creando una zona más oscura en el agua. Los peces, expertos en detectar cambios sutiles de luz, también lo notan. Incluso el color de su ropa influye. No es una tontería de pescadores pro. Una camisa oscura o negra crea una silueta mucho más definida y contrastada contra el cielo.
Ropa de colores neutros como verdes, marrones o grises ayuda a difuminar sus contornos y a integrarse mejor en el entorno. Vamos a unirlo todo en un plan de acción. La próxima vez, antes de acercarse a la orilla, deténgase. Mire dónde está el sol. Calcule dónde caerá su sombra. Acérquese agachado, lentamente. Busque cobertura natural. Haga sus primeros lances desde más atrás, lejos de la orilla, antes de acercarse del todo. Le propongo un reto. En su próxima salida de pesca, dedique 5 minutos solo a observar. No pesque. Camine por la orilla y mire cómo su sombra se comporta sobre el agua. Vea cómo se alarga, se acorta y se mueve. Tome conciencia de ella. Le aseguro que lo que verá le hará cambiar su forma de pescar para siempre. Así que, como hemos visto, el problema no es que los peces dejen de comer a las 10 de la mañana. El problema es que nosotros mismos les avisamos de que estamos ahí. Dejamos de ser cazadores sigilosos y nos convertimos en una amenaza gigante y visible. El giro de guión es este. El pescador más exitoso no es el que tiene el mejor equipo, sino el que mejor sabe desaparecer. Y el primer paso para desaparecer es controlar su sombra. Entender esto cambia por completo las reglas del juego. Ya no está a merced del reloj. Puede alargar sus jornadas de pesca y tener éxito a mediodía, simplemente siendo más consciente de su propia presencia. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si le ha parecido útil, si le ha hecho pensar, le pido que le dé un buen like a este video y se suscriba al canal para no perderse más secretos como este. Y ahora, la pregunta final para el debate en los comentarios. ¿Cuál es el error más tonto que ha cometido por no pensar en su presencia en la orilla? Confesemos nuestros pecados de pescador. Nos vemos en el próximo video.